Miremos a ver quién hay por ahí. Parece que está María Auri, Cristian Camilo, Cristian Santiago y Pedro. Los que les dé para prender la cámara, les agradezco. Listo. Parece que paradójicamente el que tiene mejor internet hoy es Darwin, porque está por allá con el internet del régimen de Venezuela, o allá por el Casanare. ¿Sí o no? Internet gratis de parte de Nicolás Maduro para toda la frontera. No, no, no. Ese es David cuando Ah, se va. ese es David. Ah, ya. No demora en irse porque está lloviendo. En irse, pero la luz. Ah, ok. Internet bolivariano, exacto, Pedro. Entonces, por acá, bueno, chicos, entonces nosotros habíamos comenzado por especificar qué es una coordenada termodinámica, ¿cierto? ¿Qué es una coordenada termodinámica? ¿Cuáles son las diferentes coordenadas termodinámicas? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de termodinámica? Bueno, dijimos que la termodinámica, de alguna forma, la mecánica estadística busca con un enfoque probabilístico, como el que explicamos en la clase anterior, llegar a algunos observables termodinámicos, ¿cierto? Entonces, y por ejemplo, acá Cristian Santiago me hizo una pregunta, hicimos una discusión interesante, y por acá ya digamos que, bueno, en esta distribución de probabilidad, nosotros llegamos a nuestro primer observable, el observable más básico que se puede predecir con probabilidad cuando yo hago una descripción estadística de un sistema de muchas partículas, es que la energía media es igual a K sub B por T. Listo. Esto, obviamente, esto estoy hablando en el régimen clásico. Todo esto me lo voy a saltar porque esto es una, digamos, una discusión más conceptual, no tenía que ver mucho con el objetivo de la charla. Y pasamos a que la energía media, entonces, a que la energía media para un sistema de niveles de energía discretos era la sumatoria sobre M por EM por E a la menos beta EM. Bueno, esencialmente lo que yo estoy haciendo acá, jovencitos, em, uy, venga, yo me salté esta constante que yo derivé. Yo esta constante la derivé haciendo uso, haciendo uso de la sumatoria, del término de una serie geométrica. Entonces yo debo describir lo siguiente. Entonces debo describir que si esta es la función de probabilidad, la energía media de la distribución sería la sumatoria sobre M de EM por la distribución evaluada en EM, ¿cierto? O sea que esto me quedaría como la sumatoria sobre M de EM 1 menos E a la menos beta E sub 0 por E a la menos EM. Bueno, voy a utilizar K sub BT como 1 sobre beta. Es una definición que habíamos propuesto en la sesión anterior. Listo, o sea que esto me queda como 1 menos E a la menos beta sobre E sub 0. Esto sería la suma sobre M de EM. Esto es E a la menos beta EM, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir que esto es, bueno, vamos a aplicar la técnica de Feynman, pero para esta sumatoria. Entonces E a la 1 menos E a la menos beta por E sub 0, ¿cierto? Entonces la sumatoria sobre M de la menos derivada con respecto a beta de E a la menos beta EM, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo que esto sería 1
menos e a la menos beta epsilon sub cero, que multiplica a menos la derivada con respecto a beta de la sumatoria sobre m de e a la menos beta em. O sea que esto me da 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero, ¿cierto? Bien. Entonces, por la menos derivada parcial con respecto a beta, esta es una sumatoria fácil de calcular porque em simplemente em, es em por epsilon sub cero, o sea que esto quedaría usando la misma expresión que la clase anterior, la serie geométrica. Esto sería 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero, ¿cierto? Hay que sacarle la derivada a esa vaina con respecto a beta. ¿Sí o no? O sea que esto me queda como 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero. Esta derivada de acá. Y esto me va a quedar por 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero a la menos uno, de donde yo puedo decir que esto es 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero, que multiplica a menos uno de la derivada, ¿cierto? Por menos uno de acá. Cuando yo ya calculo la derivada, esto me quedaría como 1 menos e a la menos beta epsilon sub cero a la menos 2, ¿cierto? Que multiplica a la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna con respecto a beta? Sería acá epsilon sub cero, que multiplica a e a la menos beta epsilon sub cero, ¿cierto? Entonces, esencialmente, esta es la derivada. Bueno, esto es lo que vale ya la energía media. Simplemente aquí, de alguna forma, tendríamos que comenzar a cuadrar pues términos por acá. Listo, entonces vamos a mirar. Now, let's arrange the expression for the mean energy EM. Bueno, sí, así. Listo, entonces, EM bar, listo, entonces, ¿cómo quedaría? Este menos uno con este menos uno se van, ¿cierto? Y entonces esto me vendría a quedar de la siguiente forma. Esto sería epsilon sub cero por E a la menos beta epsilon sub cero, que multiplica a uno menos E a la menos beta epsilon sub cero sobre uno menos E a la menos beta epsilon sub cero al cuadrado. Listo. Muy bien. Se me va este término de acá con este término. Esto me va a quedar epsilon sub cero por e a la menos beta epsilon sub cero dividido uno menos e a la menos beta epsilon sub cero. Y acá voy a multiplicar numerador y denominador por e a la beta epsilon sub cero sobre e a la beta epsilon sub cero, ¿cierto? Se va este con este y por lo tanto mi energía media me va a quedar como epsilon sub cero, ¿cierto? Por acá, que multiplica a uno sobre
E a la beta epsilon sub 0 menos 1. Y este factor que yo tengo acá, chicos, es un factor muy especial porque esta es la primera vez que por lo menos nosotros en este curso hemos llegado a una función de distribución cuántica. Esto se conoce como la función de distribución de Bose-Einstein como función de epsilon sub 0. Listo. O sea que esto me queda. La energía media, la energía media clásicamente es simplemente K sub B por T. Pero la energía media cuánticamente es igual a epsilon sub 0 que multiplica a la función de distribución de Bose-Einstein. Estas son las predicciones, de hecho, estas son las predicciones que nosotros podemos sustentar desde la probabilidad. Este es el primer observable que nosotros podemos acceder a través de la probabilidad, que es la energía media, ¿cierto? Ahora, hay una diferenciación considerable en este caso, ¿cierto? Entre la predicción clásica de la energía media y la predicción cuántica. Entonces, la predicción cuántica depende de manera no trivial de la temperatura, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, a ver, algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración acá es lo siguiente. La energía esta energía que yo estoy considerando, no, esta energía de acá, digamos, voy a tomar en consideración la parte cuántica primero. Yo consideré que el continuo de energía inicialmente lo podía expresar como un número entero por epsilon sub 0. Y epsilon sub 0 simplemente era una constante h por la frecuencia, ¿cierto? Where h is equal to 6.626 times 10 to the power of minus 34 joules second, which is known as Planck constant. Listo. Entonces, ahora, ¿qué particularidad tiene esa función de distribución de Bose-Einstein? ¿Cierto? Entonces, nosotros en el curso de mecánica estadística del año pasado, yo creo que en la historia de la Universidad de Pamplona fuimos el único curso que ha llegado al condensado de Bose-Einstein. Nosotros logramos el año pasado ver casi todo el condensado de Bose-Einstein completo. Me faltó ver el gas de Fermi. Eso fue porque yo puse a un estudiante a hacer algo con el gas de Fermi y al fin el estudiante no tuvo el tiempo para hacerlo. Bueno, no es que no lo haya podido hacer porque el estudiante lo puede hacer. Uno puede hacer lo que quiera en esta vida. Simplemente es una cuestión de motivación, ¿cierto? Eso decía Chucky, el muñeco. ¿Sí saben quién es Chucky? El muñequito. Él decía que todo es una cuestión de motivación, ¿cierto? Es tener la motivación adecuada y uno puede lograr las cosas. Aunque yo creo que citar a Chucky en una clase de mecánica estadística no es como muy bueno, pero bueno, es, ustedes me entienden. Eh, todo es una cuestión de motivación. No logramos terminar el gas de Fermi, eso es cierto, pero logramos terminar el condensado de Einstein. Eso es una locura, chicos. Logramos en la Universidad, bueno, porque en la Universidad de Antioquia, bueno, a ver, aquí tenemos un representante de la Universidad de Antioquia, Juan Diego.
¿Hasta dónde llega uno en la Universidad de Teoremecánica Estadística? ¿Alcanza a ver gases cuánticos o no? Pero yo me refiero con los cálculos y los procedimientos y eso. Pues sí, yo creo que nosotros sí vimos condensado de Bose-Einstein y, y de Fermi, pero pues un cálculo o dos calculitos, pues tampoco así como a profundidad. Ah, bueno, porque el condensado de Einstein que nosotros vimos en mecánica estadística el año pasado, fue absolutamente todo, pero todo, todo, ¿cierto? O sea, le metimos la ficha al condensado de Bose-Einstein. Pedro Luis está haciendo un proyecto computacional que de hecho va muy de la mano con un trabajo que yo hice con Esteban Marulán. Entonces ahí le vamos a meter la ficha otra vez al condensado de Bose-Einstein. En ese momento yo los invitaría a ustedes para que participen de las discusiones con Pedro Luis, ¿cierto? Eh, mm, y vamos a poder retomar, digamos, el tema del condensado de Bose-Einstein. ¿Cómo De puedo una, concebir? ¿Cómo? que de una, profe, Ah, sí, todos bacano ese invitados. tema. Sí, ese tema es muy bacano y hay algo que a mí me encanta mucho del tema del condensado de Bose-Einstein. Me parece particularmente interesante el condensado de Bose-Einstein por lo que les voy a comentar. Es que resulta que los condensados de Bose-Einstein, cuando la materia macroscópica, bueno, hay dos cosas que me fascinan de los condensados de Bose-Einstein, que el condensado de Bose-Einstein es una forma de materia macroscópica, bueno, le voy a agregar una tercera, tres cosas. Y les prometo que yo no le agrego una cuarta, porque ya va a decir, Cristian Camilo va a decir, ah, ya va a decir una cuarta y una quinta, no. Entonces les prometo que esta es la última. Solo tres cosas. La primera cosa, el primer aspecto, ya estoy hablando con algunos estudiantes míos de electromagnetismo, es qué cosa, esta cosa, aquella cosa, no. Entonces, tres aspectos de los condensados de Bose-Einstein que a mí me parecen particularmente fascinantes. El primer aspecto, el condensado de Bose-Einstein es una forma de materia macroscópica que tiene serias implicaciones cuánticas. Ese es uno de los primeros contraejemplos que yo doy cuando yo le pregunto a alguien, venga, que la mecánica cuántica, ¿cuál es el dominio o cuál es la jurisdicción de la mecánica cuántica? La gente me dice, no, lo pequeño, ¿cierto? Entonces, si yo, lo pequeño no necesariamente porque usted me tiene que especificar qué es pequeño, ¿cierto? O sea, ¿qué tan pequeño es pequeño? Me dice, no, pues, o sea, o sea que Lili se puede modelar con la mecánica cuántica según usted, ¿cierto? Entonces, necesito que especifique un poco más a qué se refiere con pequeño, porque es que eso es, deja muchas cosas a la imaginación, ¿cierto? Entonces, bueno, con pequeño me refiero que la distancia media entre las partículas que componen el ensamble sea del orden de las unidades Angstrom, ¿cierto? Eso es pequeño, bueno, entonces, pequeño, pequeño es que la distancia media de las partículas, ¿cierto? Sea comparable con la longitud de onda de Broglie, ¿sí o no? Bueno, entonces a eso se refiere como pequeño. Digamos que uno tiene que especificar, hay que especificar un poco más a qué se refiere uno con pequeño, ¿cierto? Porque pequeño no es nada, pequeño no es absolutamente nada, pequeño simplemente es una referencia que no tiene que ver nada con la física hasta que nosotros no especifiquemos una escala característica de longitud. Más sin embargo, resulta que los condensados de Bose-Einstein no caben no caben, absolutamente no caben en esa descripción, ¿cierto? Porque un condensado de Bose-Einstein, entonces, Bose-Einstein condensation está hecho aproximadamente de 10 a la 4 átomos, ¿cierto? Esto les estoy hablando de un condensador de Einstein que sea considerablemente pequeño. Yo voy a tener un Bose-Einstein condensation del orden entre 10 a la 6, por ejemplo, y 10 a la 9 átomos. Esto es macroscópico, pues macroscópico
No sé si sea macroscópico, pero microscópico no es, ¿cierto? Entonces, y hay mucha gente, hay muchos científicos que optan por hacer referencia a este tipo de fenómenos como macroscopic quantum matter, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la primera fascinación que yo encuentro en los condensados de Bose-Einstein es que un condensado de Bose-Einstein es una forma de materia semimacroscópica, digámoslo así, o cuasi macroscópica o pseudo macroscópica, en donde se hacen manifiestos fenómenos cuánticos, ¿cierto? Como interferencia cuántica, como que eso es lo primero. Lo segundo que a mí me fascina mucho del condensado de Bose-Einstein es que el condensado de Bose-Einstein tiene una relación íntima con la superconductividad. Entonces, de alguna forma, si yo logro entender un condensado de Bose-Einstein, yo puedo aplicar esa comprensión del condensado de Bose-Einstein para estudiar el fenómeno superconductor. ¿Sí o no? Entonces, los condensados de Bose-Einstein son supremamente importantes porque son forma macroscópica de materia cuántica que los podemos manipular con relativa facilidad y nos pueden abrir la puerta a una comprensión más profunda de la superconductividad, que es realmente un fenómeno que a nosotros nos interesa dentro del grupo. No nos interesa tanto el condensado de Bose-Einstein, pero nos interesa la superconductividad. Entonces, ergo, nos interesa el condensado de Bose-Einstein de manera indirecta. Hay otro aspecto del condensado de Bose-Einstein que este sí me parece a mí el más poderoso, y es este. Resulta que cuando yo, este es un problema que vamos a estudiar en el curso de mecánica teórica, no la semana que viene, porque la semana que viene voy a terminar mecánica teórica computacional, pero la semana después de esa, que sería la última semana del curso de mecánica, sí, vamos a estudiar un problema que se llama el confinamiento de los condensados de Bose-Einstein desde una perspectiva de la teoría clásica de campo. Ustedes, por ejemplo, podrían considerar, chicos, que pueden considerar acá que ustedes tienen un gas de átomos confinado en esta geometría toroidal. Resulta que la dinámica de la función de onda en esta geometría toroidal se puede describir como IH barra derivada de psi con respecto al tiempo igual a menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano más el potencial, ¿cierto? Más una constante g que multiplica a la función de onda al cuadrado, toda esta vaina actuando sobre la función de onda. Ustedes pueden ver claramente que esta es una ecuación no lineal y que posiblemente esto funja de una teoría de campo phi a la 4 o lambda a la 4, ¿cierto? Resulta que este tipo de teorías de campo tienen soluciones solitónicas, solitonic solutions. ¿Qué es un solitón? Un solitón es una estructura matemática localizada que se puede propagar en el espacio-tiempo sin dispersión, ¿cierto? Es decir, el solitón se podría propagar en esta estructura toroidal sin dispersión. Podría rotar el solitón alrededor de la estructura toroidal. Resulta que yo, por ejemplo, ese solitón o onda solitaria es una onda que se está propagando con una determinada velocidad y observen que en la medida que el tiempo va pasando y la bola va rodando, entonces la dispersión de esa onda solitaria se mantiene constante, diferente a lo que ustedes han visto conmigo, los que han visto mecánica cuántica 1, hemos visto que cuando tenemos la ecuación de Schrödinger,
para una partícula libre, si yo suelto la partícula en el espacio, inmediatamente, si yo preparo la partícula en un estado, por ejemplo, gaussiano, eso lo puedo hacer fácilmente con un oscilador armónico, quito el oscilador armónico, inmediatamente la dispersión de la función de onda gaussiana comienza a aumentar infinitamente en la medida de que el tiempo va pasando. Cuando el tiempo es infinito, resulta que lo que yo puedo ver, como Cristian Camilo bien lo sabe o lo sueña, alguna de las dos, ¿cierto? Entonces, eso, despiertico. Entonces, el electrón, como ya su dispersión es infinita, ese es un problema que vamos a resolver también en el curso de mecánica por si se le quieren apuntar, ¿cierto? Estoy seguro que no lo vieron en Cuántica uno muchos de ustedes, pero yo lo he visto en Cuántica uno y lo podemos ver desde una teoría de campo. El electrón, con su dispersión infinita, entonces ahora se encuentra en todo el universo. El electrón no está ni en Pereira ni en Cúcuta. El electrón se encuentra en todo el universo, ¿cierto? Hay, digamos, algunas teorías que consideran que el universo tiene una sola función de onda de muchas partículas y que tiene una dispersión infinita, ¿cierto? Que realmente el universo donde nosotros vivimos es una condenada función de onda, o sea, nosotros estamos sobre una función de onda, que es que simplemente posiblemente pueda ser una función de onda tipo gaussiana que tiene una dispersión infinita, ¿cierto? Entonces, eso es como, por ejemplo, en Juego de Tronos, cuando esta señora le contaba a Brandon Stark que ellos vivían en el ojo de un gigante, ¿cierto? Que llamaban, no sé cómo, es más o menos como si nosotros vivimos encima de una función de onda según alguna teoría. Ahora, las funciones de onda de los solitones, debido a este término no lineal, chicos, las funciones de onda de los solitones son funciones de onda que preservan la dispersión. Por lo tanto, en los solitones hay un tipo de equilibrio. Entonces, hay un dispersion, localization, equilibrium. Entonces observen acá que la dispersión no cambia y el solitón sigue teniendo la posibilidad de estar relativamente bien localizado, ¿cierto? ¿Ok? Esto es un solitón. Observen que la posición de localización del solitón yo la puedo definir con propiedad. Esta es la posición de localización del solitón. Y el solitón obviamente tiene cierta velocidad. Entonces yo Profe, podría decir, sí, dime. eso implicaría como que no hay cambio en la entropía o, o algo relacionado pues como con la entropía de Sí, esa. totalmente. O sea, no hay cambio en la entropía totalmente. Tienes toda la razón porque resulta que para que haya cambio en la entropía, tú tienes que tener algún tipo de proceso no hermitiano que dé cuentas de la entropía. Y eso aquí en esta ecuación, esto se llama Gross-Pitaevsky equation. Para que tú tengas cambio acá, dentro de esta ecuación tienes que tener un término en la forma, por ejemplo, I por gamma, ¿cierto? Un potencial que tenga I por gamma para que tú puedas estar disipando irreversiblemente el estado fundamental. Y cuando tú disipas irreversiblemente el estado fundamental, entonces aquí hacemos referencia a nosotros. Hacemos referencia ¿a qué? A que la entropía está aquí. Que aumentando. Sí, claro. Entonces la entropía está aumentando. Eso, si esto no lo vieron en mecánica cuántica, chicos, eso es otra cosa que tienen que anotar ahí en el libro de pérdidas, por favor. Entonces, que es muy importante. En mecánica cuántica uno debe de demostrar en la primera parte del curso lo siguiente, que la entropía asociada a un operador de estado ρ es igual a menos la traza
de Rho, logaritmo natural de Rho. Esto se llama la entropía de von Neumann. Ojo, de la entropía de von Neumann, ustedes pueden demostrar que la entropía de una realización coherente siempre es menor que la entropía de una realización de coherente. Esto es una demostración. Los que vieron mecánica cuántica conmigo posiblemente tengan esta demostración por ahí. Yo esto lo hago mucho. Listo. Entonces, eh, cuando tú tienes entropía, eh, cuando tienes entropía en el sistema, Juan Diego, entonces lo que está sucediendo es que tú estás disipando irreversiblemente información del estado fundamental. Tú no vas a poder recuperar la información del estado fundamental a partir del estado actual de tu sistema. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, cuando tú tienes entrelazamiento cuántico, que eso sí creo que ni de chiste lo habrán visto en mecánica cuántica uno, porque yo no alcanzaba a llegar a esa parte, entonces no creo que hayan alcanzado a llegar. Igual el entrelazamiento cuántico es un tema bastante enrevesado, ¿cierto? Yo se lo he enseñado a alguno de ustedes. Para el entrelazamiento cuántico hay algo también que ustedes tienen que estudiar, eso sí lo enseño yo muy por encima, pero lo enseño, se llama entanglement entropy. ¿Cómo es la entropía de un sistema con entrelazamiento? Bueno, la entropía de un sistema con entrelazamiento, los sistemas con entrelazamiento tienden a ser realizaciones coherentes porque la coherencia y el entrelazamiento son recursos cuánticos. Entonces, quantum resources, entonces, quantum coherence y quantum entanglement. Listo. Entonces, ellas van juntas. Ahora, la entropía de entanglement entropy me está diciendo a mí algo muy importante. Y es que para que un sistema cuántico esté entrelazado, fundamentalmente, hasta que ustedes no midan, el estado cuántico no va a colapsar. Una vez ustedes miden, disipan información de manera irreversible, inmediatamente ustedes disipan información, entonces ya se rompe el entrelazamiento cuántico, se induce de coherencia y aumenta la entropía. En este pensamiento, Juan Diego, que yo tengo acá, es un pensamiento, este es el tercer aspecto del condensado de Bose-Einstein que me gusta mucho, y es que los condensados de Bose-Einstein permiten que ustedes controlen la materia relativamente fácil. La materia se vuelve un solitón, ¿cierto? Y su condensado se comienza a comportar como ondas de materia. Ahora, estas ondas de materia pueden colisionar. Supongan ustedes que esta es una onda de materia que va en esta dirección. Y nosotros tenemos otra onda de materia que va en esta otra dirección, ¿cierto? Las colisiones entre solitones, esto se llama soliton scattering, soliton scattering, tienen una propiedad fantástica y es que los solitones hacen scattering siempre elástico. Entonces, solitons survive collisions. Los solitones sobreviven a las colisiones. ¿Eso qué implica? Después de una colisión, el solitón sigue siendo solitón. Muy bien, entonces yo, por ejemplo, bueno, esto, esperen un segundo, chicos. Voy a hacer un diagrama acá y voy a pausar. Ah, disculpa.
Entonces estamos acá hablando, de la función de partición, ¿cierto? Del ensamble canónico. Decimos que uno sobre zeta de beta es un factor de normalización que funge del proceso de marginalización. Profe, no sé si se le fue el audio. Ahí me escuchan. Sí, Sí, Bueno, entonces se me apagó la tablet y tengo el cargador por ahí en otro lado, tengo que traerlo mañana. Entonces, voy a terminar la discusión acá. Bueno, entonces, esencialmente, bueno, yo ahorita estaba trabajando. Venga, yo trato de reclamar el host. Un segundo. Bueno, ahora sí puedo compartir. Pero está trabajando en un cuadernito. Les voy a escribir algo en este cuaderno, digamos levemente. Aquí en látex, no me demoro nada. La función de partición es entonces un factor de normalización de una función de probabilidad. Entonces, partition function. La función de partición es un factor de normalización. Is a normalization factor such that, de forma tal que la probabilidad de una energía epsilon muy importante, que ustedes identifiquen esta energía epsilon como una energía de un sistema físico de interés que está en contacto con un reservorio. Y la función de partición funge como factor de normalización una vez yo integro los grados de libertad del reservorio para quitarme el reservorio de encima y concentrarme en el sistema físico. Listo, entonces eso sería 1 sobre z de beta por E a la menos beta epsilon. Ahora, ¿quién es z de beta? Obviamente, cuando yo integro todos los grados de libertad, me va a surgir como algo así. Where z de beta is given by. Z de beta viene dada por la siguiente expresión. Acá ustedes pueden ver con total claridad que Z de beta funge del proceso de marginalizar todas las posiciones y todos los momentum en el reservorio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Por la forma de Z de beta. Z de beta es igual a la productoria desde m igual a 1 hasta n de la integral sobre D3 Q sub m por D3 P sub m que multiplica a e a la menos beta por el hamiltoniano. Un hamiltoniano que presuntamente es una función de QM y de PM. Listo. Entonces,
Esa es la expresión que yo debo de evaluar para poder determinar la función de partición. Y observen una cosa. La polarización, que es el eje central de nuestra discusión de polarization, was given by la polarización, entonces va a ser, la polarización va a ser función de la temperatura, que es lo que nosotros queremos. Esto va a ser 1 sobre beta por la derivada parcial de el logaritmo natural de la derivada parcial de el logaritmo natural de z, ¿de z de qué? De z de un sistema de n partículas con respecto al campo eléctrico. Una moraleja de acá, chicos, es que la función de partición, ups, y esta vaina, la función de partición, las derivadas del logaritmo natural de la función de partición generan un conjunto de observables termodinámicos. Por lo tanto, es muy importante poder evaluar la función de partición, ¿cierto? ¿Cómo la evalúo? Clásicamente la puedo evaluar con esta integral, cuánticamente la puedo evaluar con una sumatoria. Entonces les propongo que para nuestra próxima entrega evaluemos la función de partición para algunos sistemas físicos. Que hablemos de la capacidad calorífica y que nos decantemos hacia la polarización. Listo. Entonces,